Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien. Vamos a comenzar hablando vamos a hablar de los mercados, porque allá en Nueva York esta fue una jornada positiva para las acciones, con el índice industrial Dow Jones ganando 0,40%, el Standard & Poor's 500 con una ganancia de 0,52% y el Nasdaq Composite con un avance de 0,58%. Este programa lo vamos a dedicar casi todo a hablar acerca del conflicto que está sucediendo en este momento, la guerra pues entre Israel y concretamente el grupo islamista Hamas, más que con los palestinos como tal. Pero hay que hablar con respecto al efecto sobre los mercados financieros que este ataque brutal, sorpresivo de Hamas contra Israel, pues tuvo efectos en los mercados, por supuesto, específicamente en el mercado de deuda, en los bonos, donde las tasas de estos en Europa cayeron de sus máximos en los que se estaban encontrando recientemente. Este martes, pues fue el primer día de operaciones de Wall Street, de las acciones, después de un feriado, un fin de semana largo por el feriado de Cristóbal Colón, el descubrimiento de América, el 12 de octubre, el Día de la Raza. El lunes estuvieron cerrados los mercados y este martes pues regresaron a operación con estas subidas que le acabo yo de leer en este momento. Y es interesante el comportamiento o el desempeño de este martes después de este fin de semana en el cual sucedió esta inesperada, sorpresiva ataque o guerra en Israel y también los niveles en los que se encontraban los bonos también durante el fin de semana. Ahora, ¿por qué las tasas de los bonos estaban donde han estado andando? ¿Por qué? Bueno, pues hay varias razones. Primero que nada, decir que el aumento de los precios en general, la inflación, no es uno de ellos, porque los mercados ya habían digerido, es decir, la inflación pues es un problema que ya se viene sufriendo desde hace tiempo, así es que ese no es uno de los problemas.
Sin embargo, un factor fue la noticia que se dio el viernes, que fue la creación de 336,000 puestos de trabajo en la economía de Estados Unidos durante septiembre, que fue en algunos casos hasta 3 veces más de lo que se estaba pronosticando. Fue un tremendo salto. Se estaba esperando pues un desempeño mucho menor de la economía de los Estados Unidos, la cual sigue dando sorpresas de su resistencia, de su resiliencia. Y hay que decir que también han empujado las tasas reales de interés el crecimiento de los déficits públicos. ¿Sí? Ahora, hay que decir que el premio más alto que están exigiendo los inversionistas, ¿sí? El term premium que se dice en inglés, que es la compensación adicional que los inversionistas están demandando por el mayor riesgo al que se exponen ellos al comprar bonos de largo plazo. Y ese es un motivo importante. Ahora, de por qué este term premium ha aumentado, pues es solamente lo podemos especular. Digo, no hay una razón en particular, podemos especular al respecto, pero definitivamente esta nueva y sorpresiva guerra repentina en Israel definitivamente añade a la incertidumbre, y esto hace que los premios pues se vayan hacia arriba, definitivamente. Y bueno, pues ahí tienen ustedes. Hay que decir que este martes, que fue el primer día de operación en Nueva York, pero es el segundo día hábil en el resto del mundo, pero en Nueva York fue el primero, vaya, todo cambió durante el fin de semana. Todo cambió durante el fin de semana. O sea, lo que sucedió en Israel era alguien que cuando nos fuimos a dormir el viernes en la noche, nadie, ni en sus más locos sueños, hubiera pensado cómo iba a cambiar el mundo para el sábado en la mañana. Porque, créame, nosotros acá en el continente americano, pues simplemente estamos leyendo las noticias, pero créame que este evento es tectónico. O sea, estamos en tiempos históricos, eso es lo que le quiero decir. O sea, esto va a tener repercusiones mundiales, probablemente la guerra que está en ciernes, porque la guerra todavía en realidad, porque Israel todavía no responde, ¿eh? O sea, lo que le quiero decir es que creo que todavía viene lo peor. Todavía viene lo peor, que es la respuesta de Israel. Todavía no viene la respuesta de Israel. Y esa es la parte peor. El detonador fue lo que sucedió el sábado en la mañana, el ataque de Hamas. Ese fue el detonador. El catalizador y lo que va a definir el resto de lo que venga va a ser Israel con su respuesta. Y el resto de lo que venga tiene mayores implicaciones y potencial de hacer más efecto, iba a decir afectación, pero es efecto sobre el mundo más que la propia invasión de Rusia sobre Ucrania. Me parece a mí que lo que está sucediendo en este momento y lo que empezó a suceder el sábado en la mañana en Israel va a tener efectos mucho más profundos de todo tipo alrededor del mundo y para nosotros en nuestro continente que la propia invasión de Rusia a Ucrania. Por eso le digo. Y todavía, mire, fíjese que hablando de eventos comparativos, ¿no? Esto que sucedió
Este fin de semana es un tipo choque, un tipo explosivo, como fue los ataques terroristas del 9/11 e incluso diría yo como la pandemia. ¿Sí? Es algo repentino, casi de un día para otro. Definitivamente fue el caso del 9/11, de un día para otro. La pandemia fue un poquito más, la pandemia se tardó un poquito más, ¿no? Se empezó a hablar de la pandemia como que en noviembre. Ya como que en enero empezamos a decir, y para marzo ya valió madre todo, ¿sí? 9/11 fue en una sola mañana y este asunto de Israel con Hamas también fue un asunto de la mañana. Es decir, el viernes en la noche el mundo era uno, para el sábado en la mañana el mundo ya era otro. Y ese otro mundo apenas se está definiendo, dependiendo de la respuesta de Israel. Y de eso estaremos hablando un poco más adelante, incluyendo en la entrevista. Antes de eso, hay que decirle que Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, que ahora está en desgracia y está siendo acusado, dirigió a sus empleados a que robaran el depósito o los depósitos de sus clientes de lo que ahora es su fracasada bolsa de criptomonedas FTX, de acuerdo al testimonio de la que era su empleada número 1 y novia, Caroline Ellison. Hay que decir que Bankman-Fried está en juicio por fraude y por haber malversado los depósitos de sus clientes. Por supuesto que él se ha declarado no culpable. Esta mujer, Caroline Ellison, era su empleada, era su novia, y los fiscales llegaron a un acuerdo con ella, que, o sea, ahí sí que ¿qué tan objetivo puede ser la declaración? En Estados Unidos funciona, se usa muchísimo. A mí no me parece que pueda ser muy objetivo, porque si la famosa Caroline Ellison, o sea, la empleada número 1 de Sam Bankman-Fried, es cómplice, pero empleada, y está en graves problemas, con el agua al cuello, enfrentando décadas y décadas también de cárcel, acusada por las autoridades. Pero sin embargo las autoridades se acercan con ella y le dicen: si trabajas con nosotros y nos ayudas a perseguir a tu jefe, quien era tu novio, a ti te damos una sentencia reducida. Pues la otra va a estar encantada, va a cantar como canario. Pero la pregunta es si va a decir la verdad, si tiene tanto interés. Y evidentemente, pareciera que son mucho más contundentes las pruebas que la fiscalía ya tiene sobre la propia Caroline Ellison que las que tiene sobre Sam Bankman-Fried. Porque evidentemente al Sam Bankman-Fried no lo pueden agarrar sin ayuda de la Caroline Ellison, a la cual ya la tienen agarrada. Entonces, ¿qué tan objetivo y real pueden ser sus declaraciones? Pues quién sabe, pero ciertamente tiene todo el aliciente para cantar lo que quieran. ¿Qué? ¿Me vas a dar menos cárcel? Te digo lo que quieras. ¿Qué quieres que te cante? ¿Una ópera? ¿Te canto una oda? Lo que tú quieras te canto. Entonces, pero bueno, esto se usa mucho en Estados Unidos. A mí no me parece que sea, pues de nuevo, o sea, es que tiene un interés ella en enlodarlo al tipo. Tiene un gran interés. Pues cada mentira o verdad, cada cosa que ella diga le reducen la pena. Cada cosa que ella diga incriminando o en contra del que fue su exnovio y su exjefe. Pues entonces puede decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Es más, díganme ustedes qué digan. Escríbanme el script, yo lo digo. Pero en fin, así es que lo tiene usted. Hay que decir que los dos más altos generales militares de Polonia renunciaron a sus puestos
días antes de lo que será una peleada elección. Estas renuncias le dan un duro golpe al Partido de la Ley y la Justicia, el cual está buscándose presentarse como el garante de la seguridad nacional. El comandante operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia, Tomás Piotrowski, tuvo conflicto con el ministro de Defensa, se peleó con el ministro de Defensa, después de que se dio a conocer que un misil ruso había caído en Polonia sin que nadie lo notara y nadie lo supiera el año pasado. Y bueno, pues ahí lo tiene usted, pero ya por lo pronto han sido sustituidos por otros generales. Hay que decir que científicos generaron gallinas que son más resistentes a la gripe aviar y lo hicieron por medio de editar su DNA o su ADN, mejor dicho. Después de que a estas gallinas editadas fueron expuestas a una baja dosis de la gripe aviar, pero sobre todo con las variantes que pueden ser letales para los humanos, solamente 1 de cada 10 se infectó. Sin embargo, si se aumentaba la dosis en 1000 veces, el virus se adaptaba y causaba otro nuevo tipo de infección. Y entonces al respecto los investigadores dicen que la resistencia duradera puede que tome múltiples ediciones. Eso es lo que se está informando. PepsiCo, productora originalmente de Pepsi Cola, pero que en realidad es ya prácticamente una gigante alimenticia, dijo que la gran explosiva popularidad, específicamente en los Estados Unidos, de las medicinas para bajar de peso, no la han afectado todavía a PepsiCo en sus resultados, ya que de hecho reportó mejores resultados que lo que se esperaban para el trimestre. Estas nuevas medicinas, o sea, si usted es una empresa alimentaria, sobre todo si hace, pues lo que en algunas partes se le llaman boquitas, en otras partes se le llaman botanas, entremeses, bocadillos, chatarra. Si usted es una de esas empresas y de pronto viene una farmacéutica con un medicamento que lo que hace el medicamento es suprimir el apetito de las personas y básicamente haciendo que se les antojen menos los entremeses, las boquitas, las botanas, y pues si tú eres una alimentaria te pones a temblar, ¿verdad? La farmacéutica se convierte en tu peor enemigo. La semana pasada, Walmart, esta gigante de supermercados que usted conoce, dijo que los estadounidenses ya de hecho estaban comenzando a comprar menos comida en sus visitas al supermercado. Pero bueno, todavía no afecta esto a PepsiCo, quien por cierto dijo que iba a empezar a ofrecer para los consumidores conscientes de su cintura y de su línea empaques con mayor control de porción, es decir, empaques más pequeños y bebidas sin azúcar. Este asunto de los empaques pequeños y que diga la empresa que es para los que están más conscientes de su figura y de sus kilos, me parece una muy buena línea publirelacionista. Pero en realidad en muchos casos es el viejo truco de que se nos está subiendo la inflación, se nos están subiendo los costos de nuestros productos,
vamos a ofrecerlos en empaques más pequeños, menos cantidad de ellos, al mismo precio. Es decir, es la manera de venderle a usted menos producto y que pague exactamente lo mismo. Pero lo presentamos como que es para un bien de usted, para que usted no engorde tanto. Eso es más bien de lo que me parece a mí que se trata en este asunto. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que ¿usted se acuerda de Kari Lake? Kari Lake era una colega periodista mía, ella era una presentadora de televisión en Estados Unidos y que corrió por la gobernatura de Arizona. Y perdió. Y qué bueno que perdió. Y ella era una impresionante e impresentable seguidora de Donald Trump y abanderada del fraude electoral. Cosa que es impresionante porque si ella era periodista, porque era periodista y era presentadora de televisión de noticias, digo francamente, pues vaya, bueno, pues ahí está Fox, ahí están todos los periodistas de Fox también para eso, pero yo no sé, vaya periodista que se jacte de serlo, que sin haber visto una sola prueba, porque no existen las pruebas del fraude, no existen, no hay, punto, no hay. Una prueba dura, la que un periodista necesita. Para que un periodista diga algo, informe algo, asegure algo, tiene que haber visto la prueba dura, prueba comprobable, documentada, repetible. Y sobre eso no existen sobre el fraude electoral de los Estados Unidos, no existen, no hay. Y esta disque periodista jura que ella las ha visto, pero por supuesto que no las puede enseñar, porque no existen. Lo mismo que Donald Trump. Donald Trump tampoco puede enseñar las pruebas, no existen. Punto, se acabó. Y bueno, afortunadamente perdió por un pelo, pero perdió la gobernatura del estado de Arizona. Y ahora se espera que anuncie que va a correr por el Senado, por la senaduría del estado de Arizona en Washington. Hay que decir que esta competencia por este asiento del Senado que ella va a querer reclamar es una de las más importantes carreras del Senado en esta próxima elección que será el 2024. Porque primero que nada los demócratas, ella por supuesto que es republicana, los demócratas controlan el Senado por un margen muy pequeñito. Y Arizona es un estado que puede irse hacia los dos lados, hacia cualquiera de los dos lados, un swing state. Arizona es uno de los únicos 5 estados que en el 2016 votaron por Trump, pero en el 2020 votaron por Biden. Hay que decir que si la señora Lake gana las primarias republicanas, entonces probablemente se va a enfrentar a Rubén Gallego. Por su parte, quien fuera la senadora demócrata, pero luego se convirtió en independiente, Kyrsten Sinema, la cual ahora está sentada en el Senado, no ha dicho todavía si se va a correr, si se va a reelegir, si va a correr por la reelección. Y bueno, pues ahí está. Ahora, ¿qué tantas posibilidades tiene ella, la Sinema, de quedarse, de ganar la reelección? Pues va a ser difícil porque se peleó con los demócratas, por eso se fue independiente, se peleó con los demócratas y necesita votos de ambos partidos para ganar. Y no parece que los vaya a tener. Pero bueno, vamos a ver si quienes no votaron por Kari Lake para que fuera gobernadora, ahora sí le dan el apoyo para que sea senadora. Vamos a ver. Se ve dudoso, pero vamos a ver si eso sucede.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1.000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, denunció el ataque del grupo islamista Hamas sobre Israel, que por cierto ha sido el más sangriento desde los ataques de Egipto y Siria hace 50 años en la guerra de Yom Kippur. Joe Biden los calificó como diabólicos y también confirmó que ciudadanos estadounidenses están entre las personas que fueron tomadas como rehenes por el grupo Hamas, el cual, por cierto, lo relacionó Joe Biden con el Estado Islámico, y también confirmó que 14 estadounidenses fueron muertos en estos ataques que Hamas hizo sobre Israel. Por su parte, Israel dijo que había atacado a 200 objetivos en Gaza durante la noche de lunes a martes y que recuperó los cuerpos de 1.500 soldados de Hamas dentro del territorio de Israel. Hamas, por su parte, advirtió que comenzará a ejecutar a los rehenes israelíes si Israel continúa el bombardeo sobre lugares civiles en Gaza sin mayor advertencia. Hay que decir que el jefe humanitario de las Naciones Unidas, Volker Turk, condenó el bloqueo de Israel a Gaza luego que Israel cortara el suministro de Gaza a todo tipo de elementos como, por ejemplo, alimentación, electricidad, combustibles. Turk, de las Naciones Unidas, dijo que esta toma de Gaza pone en peligro la vida de los civiles y que es prohibida por las leyes humanitarias internacionales, pero pues también son prohibidas por las leyes humanitarias internacionales la toma de rehenes por parte de Hamas que hizo en Israel el sábado por la mañana. Hay que decir que cerca de 1/10 parte de la población de Gaza, o 200,000 personas, han tenido que salir de sus hogares. Vamos a continuar hablando de esto. Yo le agradezco muchísimo a Luis Fleischmann, analista político y experto en relaciones internacionales y sobre Medio Oriente, que esté con nosotros. Luis, me da gusto saludarte de nuevo. Alberto, un placer estar aquí. Gracias, Luis. A ver, era obvio que, o sea, si tú eres Hamas, sobre todo si eres Hamas, pero aunque no fueras Hamas, pero si eres Hamas y haces lo que hiciste el sábado,
lo más lógico era obvio de esperar la respuesta que se viene de Israel. Es decir, tú como Hamás entras a Israel, atacas a la población civil y luego vas y te repliegas de nuevo hacia Hamás y te escondes entre la población civil. Lo menos que puedes estar esperando es que mucha población civil de tu parte también vaya a perecer. Es decir, estás declarando una guerra total. La pregunta es, ¿qué tiene en la mente Hamás? ¿Qué objetivo puede estar persiguiendo Hamás con lo que hizo el sábado? Bueno, con respecto a lo que tú dijiste, recordemos que Hamás es una organización totalitaria y es una organización islamista radical suicida. O sea, recordemos, todos los ataques suicidas tienen una lógica. Y en realidad hay también un suicidio del pueblo. O sea, el que jamás esté dispuesto a sacrificar su población no es algo nuevo. O sea, el hecho de que lo que ellos consiguen en este momento no es ni siquiera la destrucción de Israel, que es lo que ellos buscan, sino lo que consiguen es como una condena y un aislamiento internacional de Israel y tomar el liderazgo dentro del mundo palestino y mostrarle al mundo árabe y en general de que ellos todavía están vivos, de que ellos son los que manejan la situación y que sin ellos nada va a adelantar de ninguna forma. O sea, es una muestra de fuerza directamente. Lo mismo hizo Al-Qaeda. El ataque de Al-Qaeda tampoco tenía mucho sentido, porque no se iban a lograr objetivos inmediatos. Excepto el decir Israel es vulnerable o Estados Unidos es vulnerable en el caso de Al-Qaeda y levantar a los demás grupos terroristas que se acoplen a la lucha. Entonces es una forma de violencia política para llevar a cabo la revolución, para excitar a las masas, para hablar de victoria, pero no tiene un objetivo racional específico, ¿verdad? Ya. Jamás, de hecho, estaba encontrada, jamás se había diferenciado y se había alejado de lo que era la autoridad palestina. La autoridad palestina parecía mucho más moderada, las que están en la Riviera Occidental, en el West Bank, y jamás se había presentado ya como los terroristas, como los islamistas, como los extremistas de lo que estabas hablando. Sin embargo, ahora que sucedió el ataque del sábado, y de hecho estaban enfrentados Hamás y la autoridad palestina, y la autoridad palestina tenía mejor relación con Israel que Hamás. Y ahora que sucedió lo del sábado con Hamás haciendo lo que hizo, la autoridad palestina habló a favor de Hamás y en contra de Israel. Para sorpresa de muchos, incluyéndome a mí. ¿Nos debería de sorprender esta reacción de la autoridad palestina? No, es bastante consistente con todo lo que ha venido diciendo. Recordemos el discurso que dio en las Naciones Unidas hace poco, deslegitimando el derecho del pueblo judío a Israel, el tergiversando hechos históricos. En realidad jamás la autoridad palestina bajo Mahmoud Abbas ha estado en realidad esparciendo una propaganda muy parecida a la de Hamás dentro de las escuelas, en los medios de comunicación públicos y también, digamos, en foros internacionales. Y la razón por la cual lo hacen es porque quieren ganar popularidad, quieren decir nosotros somos más religiosos, más papistas que el Papa. O sea, Hamás es un grupo extremista, pero nosotros no diferimos. Y eso es porque saben que están perdiendo legitimidad y creen que el pueblo palestino los va a querer más cuanto más ellos ataquen a Israel. Entonces esto ha sido bastante consistente, Alberto. Esto no es nada nuevo. Mahmoud Abbas es en realidad un hombre débil, un hombre que no vale nada. Pero por otro lado, él ha también puesto su fuerza de seguridad en cooperación con la fuerza de seguridad israelíes. Y esto ha dado algunos buenos resultados. Pero su retórica siempre ha sido esta, la de defender a Hamás, la de defender a los palestinos, siempre que se atacan a los palestinos. Imagínate que diga que está en favor de Israel. Entonces él mismo cree que se pone en peligro. Si bien yo creo que Hamás tampoco es muy, muy legítimo en la Franja de Gaza.
De acuerdo. Yo creo que lo mejor que puede hacer Israel en este momento es hacer lo que está haciendo, que es separar a la población de Hamás. Y eso es algo muy importante, que en este momento estén los civiles evacuando, aunque estén durmiendo en este momento en lugares no muy cómodos, está haciendo lo correcto porque hay que separar entre la élite y el pueblo palestino en sí. Háblame un poquito más de eso, Luis, porque tú hablaste, una cosa son las autoridades palestinas y Hamás, y otra cosa es el pueblo. Los palestinos como pueblo, como sociedad, ellos saben, yo creo, la propia sociedad palestina, cuando pasó lo que pasó con Hamás, sabían lo que se venía. Es decir, aquí los únicos afectados vamos a ser nosotros, van a venir contra nosotros. Todos los palestinos tienen la misma animadversión en contra de los judíos o hacia los judíos que las autoridades. Bueno, hay mucha propaganda. O sea, yo no sé cuánto esta propaganda influye en el cerebro de la gente, pero asumo que debe haber un núcleo dentro de los palestinos que entienden que Hamás es una organización negativa y opresiva porque ellos son víctimas de esa opresión. O sea, tampoco se puede saber qué es lo que realmente piensan los palestinos, si es que piensan, porque están viviendo en una situación totalitaria. Imagínate si vivir en Cuba le da miedo a la gente hablar, imagínate dentro de la autoridad palestina, que es un régimen totalitario, incluso exponencialmente mayor que Cuba. O sea, hay mucho temor, hay mucho miedo. Entonces, yo creo que no hablan, pero yo creo que es una buena apuesta tratar de separar entre la élite y el pueblo. Luis, una pregunta. Yo no conozco Israel, yo no he estado en aquella zona y me cuesta un poco de trabajo entender cómo son las divisiones entre Israel y Gaza y la Riviera Occidental y todo, pero déjame te pregunto, por lo que yo puedo ver en las imágenes de televisión, no nada más de este conflicto, desde siempre, pasan las imágenes de Tel Aviv, la capital de Israel, y Tel Aviv es una ciudad súper moderna, con rascacielos modernos, una sociedad súper moderna y occidental, y siempre que pasan imágenes en televisión de lo que es Gaza, aparecen ciudades medias destruidas, derruidas, se ve pobreza, una cosa totalmente diferente y de estilo de vida y como estilo económico muy, muy diferente. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar por lo siguiente, Alberto. Lo que construyeron los israelíes en un país que es 50% desierto es realmente admirable. O sea, si uno va y ve toda esa cosa moderna, nadie le regaló nada a los israelíes. Lo hicieron con sus propias manos. Gaza ha recibido muchísimas donaciones, los palestinos han recibido muchísimas donaciones de Europa, de los países del Golfo Pérsico, de Arabia Saudita, de Qatar, ni que hablar. Muchos de estos fondos están destinados a la guerra, ¿verdad? Y segundo, te voy a decir otra cosa. Si vos ves, por ejemplo, una última imagen que pasaron en un bombardeo aéreo israelí, vos veías edificios que parecían modernos y bastante lindos también. O sea que si uno quiere ser víctima permanente, puede ser víctima permanente. Y si tenemos medios de comunicación que continuamente prefieren mostrar esa imagen de David contra Goliat, o sea, los israelíes siendo Goliat, siendo los poderosos frente a unos pobres palestinos, es esa la imagen que han dado al mundo y es esa la imagen que mucha gente ha comprado, lamentablemente. O sea, la propaganda aquí juega un papel muy importante, la narrativa. Y la izquierda occidental ha comprado mucho de esta narrativa, Alberto. O sea, hay que ir y ver para creer y ver qué es lo que pasa. O sea, alguien por ejemplo, Israel en este momento hay 20.000 gazatíes que están trabajando en Israel. Después del sábado ya no van a poder trabajar más en Israel. ¿Quién le va a dar ese dinero a las familias? ¿Jamás? Claro. Yo lo dudo mucho. O sea que ellos están sacrificando a su gente, a su sociedad, por una guerra que no van a ganar nunca. O sea, estamos en la revolución permanente, cuando en realidad lo que los palestinos comunes quizá lo que quieran es vivir en forma normal. Y hay que restaurar la normalidad al pueblo palestino. Eso es fundamental. Y creo que eso estaba en el plan Trump. No es que yo soy un gran admirador de Trump en general,
pero el plan Trump contenía un plan económico muy grande y de volver que fue rechazado a propósito por el liderazgo palestino. Y eso es lo más importante. ¿Qué es la normalidad? O sea que la culpa de lo que sucede en Gaza es de los gazatíes. Y el que Israel sea un país exitoso es gracias a los israelíes. ¿Qué es la normalidad? Cuando tú hablas de que vuelvan a la normalidad, ¿cómo es la normalidad? La normalidad sería vivir una vida como la que vivimos tú y yo, o sea, con los contratiempos y las amarguras que la vida trae, pero más o menos normal. Poder tener un trabajo, poder tener una casa donde vivir, una familia a quien criar, ¿verdad? Tener algunos días de vacaciones por año. Eso es lo que yo llamo normal. No es nada del otro mundo, no es nada, pero es algo normal. Que uno pueda tener proyectos personales para la familia, prosperidad económica. A eso lo llamo normal. Ahora, déjame te pregunto, Luis, tú conoces Israel, supongo. Sí, he vivido ahí 10 años. Ah, bueno, ahí está. Sí, ok, gracias. Porque yo no, pero déjame te pregunto. De nuevo, Israel tiene una economía vibrante. Israel es una potencia tecnología, software, en medicina, farmacéutica, etcétera. ¿De qué viven los habitantes de la Ribera Occidental y los de Gaza? ¿De qué viven? ¿A qué se dedican? Tienen la agricultura, tienen pesca, y tienen también donaciones de afuera, ¿verdad? Donaciones de afuera. Y trabajos que ellos hacen. Algunos, como dije yo, trabajan también en Israel. Pero si ellos estuvieran en una situación de paz en este momento, podrían ser socios de, por ejemplo, todo este complejo de gas natural que en este momento hay sobre el Mediterráneo y todos estos acuerdos que hay con Chipre y con Grecia. El problema es que está bloqueado porque en realidad es un bastión de terrorismo. Ese es el problema. Entonces después viene el mundo a decir, uy, pobre Gaza, mirá lo que sucede, pero por el otro lado hay que hacer responsables a aquellos que lo manejan. Se está esperando ahora, parece ser que es inminente, una avanzada terrestre de Israel sobre Gaza. En teoría para ir a rescatar a los rehenes que tienen ahí, los de Hamas, israelitas que tienen ahí desde el sábado. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Dónde vamos a estar en 6 meses, Luis? Vamos a ponerlo así, Alberto. Si va a haber una incursión militar terrestre, tiene que ser para liquidar a Hamas de una vez por todas y hacer un rearreglo político, o sea, hacer una refundación del orden político ahí. Tiene que haber otra persona, quizás sea Mahmoud Abbas, quizás sea la autoridad palestina, me da la impresión de que es lo más lógico que eso sea. La autoridad palestina es más racional, ha logrado trabajar con Israel, supongo que trabajaría también con Egipto, pero esta operación militar terrestre no puede ser más una operación de maquillaje como fue antes. Esto tiene que ser un golpe de Estado. Tiene que ser una revuelta, sacar a Hamas del poder y debilitarlo militarmente y reinstalar a quien sea, aunque sea a la autoridad palestina. Reinstalar la gobernabilidad en esos lugares. Eso es lo que yo pienso. Si no, esta operación no vale nada. Va a ser una pérdida de vidas en vano. Ahora, tú que viviste en Israel y que dices que palestinos de Gaza trabajan en Israel. No mucho, 20.000. Ok. No más, que después de esto no creo, que después de este sábado no me parece. Claro, y 20.000 tampoco son muchos, pero te pregunto yo, el que vive en Gaza, el habitante de Gaza, el habitante de la Riviera Occidental, ¿son gente de paz? Estoy hablando del ciudadano común. ¿Es gente de paz? ¿Es gente de familia? ¿Gente que tiene amor en la casa? No todos son gente de paz, porque en realidad ahí hay también hay una organización, digamos, Hamas ha intentado de organizarlos, incluso ha habido revueltas, ha habido ataques terroristas de la ciudad de Jenin, pero yo pienso que en general sí, o sea, el grosso de la población palestina es gente con un gran potencial de paz y creo que quieren vivir en la normalidad. Aunque tengan sentimientos anti-israelíes,
pero creo que sí que quieren vivir en paz. Eso me da la impresión, sí. De hecho, en este momento no se están acoplando a la revuelta de Gaza, no se están acoplando a la belicosidad de Gaza. Pero por otro lado también hay mucha presencia de tropas israelíes. Pero sí, en mi opinión, sí. En mi opinión, obviamente la Cisjordania tiene un potencial mucho mejor y creo que sí. Eventualmente yo pienso que quieren vivir en paz. Ya, yo no, te digo, yo no conozco esa área, pero yo conozco musulmanes, no necesariamente palestinos, pero de otras áreas, y el islamismo en realidad es una religión de paz. El islamismo es una religión de paz. Bueno, vamos a ponerlo así. En el pasado, el Islam, coexistió más o menos bien con los judíos. Los judíos tenían estatus de segunda mano bajo Islam, pero también hubo proliferación, particularmente en España. Yo creo que no es una cuestión de las escrituras. No es qué es lo que dice el Corán y lo que no dice. A mí me parece que es una cuestión de cómo estos islamistas radicales interpretan el Corán y cómo lo convierten en una fuerza política radical, claro, y revolucionaria y nihilista. O sea, hay que matar al otro. Y es lo que Hamás dice, lo tiene en su plataforma. Así es. Luis Fleischmann, analista político y experto en relaciones internacionales y de Medio Oriente, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde. Un placer. Gracias, hasta la próxima. Bien, siendo martes, vamos a cerrar el programa con el segmento de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, pura vida? ¿Cómo estás, Alberto? Bien, afortunadamente, Fernando. Tiempos complejos nos tocan vivir y bueno, a veces vemos un solo lado de las cosas, pero tiempos complejos sin duda, como le dijiste al inicio totalmente del programa. Sí, muy triste. En el medio de eso, bueno, la vida sigue, ¿verdad? Y se anuncian, yo no sé si hay tal cosa como el mejor del mundo en algo, Alberto, no creo que incluso Messi o quien sea, decir que el mejor del mundo en algo es como no entender que hay condiciones distintas para la ejecución de ese algo, ¿no? Entre las personas, pero y entonces es muy difícil decir quién es el mejor cantante, quién es el mejor futbolista, quién es el mejor economista, quién es el mejor nada. Aún así, los reconocimientos son buenos, ¿no? Y hay miles de reconocimientos en el mundo, a miles de personas, y todo eso está muy bien. Y hay uno que es uno de los reconocimientos más reconocidos del mundo, que son los premios Nobel. La semana pasada se entregaron los premios Nobel, incluso esta semana. Alfred Nobel fue un inventor sueco que decidió dedicar su fortuna para instaurar esos premios. En su testamento dice que se premian a personalidades que hayan trabajado por el bien de la humanidad. Alfred Nobel, que entre otras cosas inventó la dinamita. Y en las disciplinas de física, química, medicina, literatura, paz y economía. Este último no fue propuesto por Alfred, pero sí instituido luego por el Banco Nacional sueco, el Sveriges Riksbank. El premio Nobel de Literatura este año fue entregado a Jon Fosse, escritor noruego de 64 años, por su prosa innovadora y por dar voz a lo que no se puede decir. Escribe ensayo, poesía, novela y teatro. En teatro es considerado quizás el dramaturgo vivo más puesto en escena del mundo entero. Seguidor de la obra de Federico García Lorca, apasionado de Federico García Lorca, y aunque quizás en Costa Rica muy pocos lo conocían antes del Nobel, es un autor internacionalmente de renombre. Escribe sobre la vida, la muerte, la pasión, el amor. Reflexiona sobre los asuntos universales, convencido de que la experiencia humana une a los vivos, a los muertos y a los que aún están por venir. En español hay pocos de sus libros editados, pero por una editorial española pequeña, dedicada a la narrativa escandinava y del norte de Europa, y en su catálogo cuenta con 3 autores premio Nobel. Vaya ojo que tiene esa editorial, incluido, por ejemplo, el sueco Thomas Tranströmer, premio Nobel hace algunos años. En el tema de la paz, el premio Nobel de la Paz fue entregado a Narges Mohammadi,
una activista iraní de 51 años que actualmente está en prisión en su país natal. El Comité Noruego del Nobel, así designado por Alfred, la reconoció por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y sus esfuerzos por promover los derechos humanos y la libertad para todos, para todas las personas. Mohammed fue arrestada por primera vez en 2011 y sentenciada como a 30 años de prisión, pero estuvo muchas veces en prisión, entra y sale, por sus esfuerzos para ayudar a los activistas encarcelados y sus familias. El año pasado, en una carta desde la prisión de Evin en Teherán, detalló cómo las mujeres detenidas en las protestas antigubernamentales de entonces arrasaban el país. Esas protestas estaban siendo abusadas sexual y físicamente. El 2022 fue un año especialmente violento por la represión de las autoridades. Los disturbios se extendieron rápidamente en todo el país y en todo el mundo vimos las imágenes de mujeres iraníes desafiantes prendiendo fuego a sus velos y cantando "Mujeres, vida, libertad". El último de los anuncios, se dio ayer mismo, fue el de economía. La ganadora este año es Claudia Goldin, por haber hecho avanzar nuestra comprensión, y atención a esto, la comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral. El comité también destacó que Claudia Goldin descubrió las causas claves de las diferencias de género en el mercado laboral y aportó el primer informe completo de los ingresos de las mujeres y su participación en el mercado laboral a lo largo de 2 siglos. Es la tercera mujer en recibir este galardón. La institución del Nobel destaca también que las mujeres están todavía ampliamente infrarrepresentadas en el mercado laboral global y cuando trabajan cobran menos que los hombres. Goldin estudió información de más de 200 años y demostró que la participación de las mujeres en el mercado no ha seguido una tendencia ascendente desde el inicio, sino que en algún momento participaban ampliamente en la época de la agricultura y luego empezó a bajar con la época industrial y ahora lentamente ha ido subiendo en forma de U esa gráfica de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Bueno, todo eso lo ha demostrado la ahora Premio Nobel Claudia Goldin. No se trata de coincidir o no en la visión de quienes pues otorgan estos premios, ¿no? Pero sin duda hablamos de 3 interesantes perspectivas de la vida y del mundo, no solo del que tenemos, sino también del que queremos tener, Alberto. Y fíjate, Fernando, estaba yo reflexionando en esto que no lo había visto, lo reflexionaba mientras estaba escuchándote. Tanto el Premio Nobel de la Paz como el de Economía de este año fueron no solamente a mujeres, que fueron a mujeres, pero ok, pero sobre trabajos que tenían que ver con asuntos relacionados con mujeres. Así es, la defensa de las mujeres, específicamente en Irán, y pues de alguna manera demostrar la condición de las mujeres en el mercado laboral, exactamente. 2 premios a mujeres. También en física hubo una mujer, en otros, pero lo que vos decís es que el tema es la defensa de las mujeres y la descripción o la constatación de las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral. Sí, al final la problemática de las mujeres de una manera u otra, ¿no? En los 2 premios de la Paz y de Economía. Así es. No creo que vayan de la mano, porque si hubiesen ido de la mano habrían elegido una autora, una novelista mujer, quizás para hacerlo coincidir, sino que debe coincidir. Obviamente todas las instituciones tendrán sus intereses. El Nobel no siempre ha sido recibido de la mejor manera en sus distintas ediciones, pero vaya, me parece que son temáticas pues que merecen un gran reconocimiento como este. Y bueno, sí, ahí lo tienen, ¿no? Sobre el Premio Nobel de Economía, yo reflexionaba, Fernando, sin haberme metido mucho a estudiar el trabajo de Claudia, la galardonada con el Premio Nobel de Economía, pero la base de su trabajo, de su investigación, es sobre la relación y las decisiones que las mujeres tienen que enfrentarse a la hora de insertarse o no al mercado laboral, dada las obligaciones percibidas o no que tienen en el hogar. Y reflexionaba yo sobre el hecho de que típicamente en el mundo, cuando entre la pareja que tiene hijos en la casa deciden quién trabaja y quién se queda a cuidar a los hijos, típicamente la que se tiene que quedar por default es la mujer. Y de ahí es donde viene el estudio de Claudia. Entonces reflexionaba yo al aire,
que si este asunto no existiera en el sentido de que fuera lo mismo, exactamente, bueno, ¿quién se queda a trabajar, tú, el hombre o la mujer? No, bueno, pues el hombre, no importa, es exactamente lo mismo. No hubiera habido necesidad de hacer este estudio, no se hubiera ganado el Premio Nobel de Economía. Así es lo que pasa muchas veces, ¿no? Algo negativo, de repente, pues te dedicas a ello y te trae algo positivo. Vaya, no creo que la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, pues deseara la opresión de las mujeres en Irán para ganarse el Nobel, y no que lo esté diciendo ni nada. Pero bueno, el trabajo en condiciones bien complicadas por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, le da ahora un premio internacionalmente reconocido. Obviamente los suecos quieren que ellos, y los noruegos quieren que ella vaya a Oslo el 10 de diciembre a recibir el premio, pero habrá que ver si las autoridades iraníes la sueltan para ese momento. Claro. Cosa que, y al respecto de eso, la respuesta del régimen de Irán sobre darle el premio Nobel a esta mujer que está encarcelada, dice Irán, ese premio fue políticamente motivado. Yo dije, claro, pues claro que fue políticamente motivado, porque si no estuviera en la cárcel probablemente no se hubiera ganado el premio Nobel. Obviamente, si no estuviera en la cárcel, si no hubiera luchado las mujeres como un todo, es decir, las mujeres, este es un premio para la lucha de las mujeres, no creo que solamente a la persona personificada por ella, pero a toda la lucha de las mujeres en Irán y seguramente muchos hombres que las acompañan. Es más, si las mujeres estuvieran en igualdad de circunstancias en Irán, no hubiera necesidad de que ningún activista de derechos humanos estuviera ahí y por tanto en la cárcel y por tanto a premiarla con el premio Nobel. Así es. Si el mundo estuviera muy bien, el premio Nobel no sé qué sería. Pero bueno, sería más parecido al de la literatura, que de alguna manera muestra una obra o una vida dedicada a obras de gran interés para el espíritu humano y que podemos gozar con su lectura, ¿no? Exacto. Sería un poco más parecido al premio Nobel de literatura que a un premio como estos, que por supuesto que es político, y enhorabuena que sea político. Exactamente. Fernando Francia, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Alberto, nos vemos próximo martes. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos